temas, primera y segunda parte, titulados La dimensión espiritual, y yo vi la sinopsis, se ve que va a estar bien interesante, así que si quieren al rato regresar al mensaje o quedarse aquí, irse a desayunar, volver como ustedes quieran, ¿verdad? Y si no, luego ver la transmisión en redes, porque se ve que va a estar bueno. Y bueno, yo hoy quiero hacer una pausa en la serie que empecé acerca de la oración, porque hoy, como lo saben ustedes, no predico más que en este servicio, y yo quiero que llevemos todos parejo, ¿verdad? La misma línea. Hace muchos años, cuando teníamos dos servicios en Metepec, recuerdo que un tiempo predicaba primer y segundo servicio mensajes distintos. Luego uno como predicador pues lees eso, aunque parezca lo contrario. Créeme que muchas veces es más difícil predicar el mismo mensaje 3 veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la segunda ya no lo sientes tanto como la primera, y la tercera menos. Entonces ya me he ido acostumbrando a tratar de mentalizarme y entender que son diferentes grupos de personas, y que tenemos que transmitirlo, ¿verdad? Con la misma intensidad que el primer mensaje, con la misma convicción. Pero lo que pasa a veces es que mientras estás hablando la primera vez, también a ti te va llegando el mensaje, ¿no? Entonces como que es más espontáneo, y por eso nos gusta más. Pero alguien me dijo: oye, Jesse, estuvo muy bueno y también el otro, y un grupo está recibiendo uno pero no el otro mensaje, y viceversa. Entonces sería bueno que fuéramos todos en la misma línea, y desde hace muchos años para acá que trato que vayamos pues todos en el mismo canal, sobre todo con temas tan importantes como la serie que empezamos acerca de la oración. Si tú no viniste la semana pasada, te lo recomiendo, ahí está en redes sociales, en el canal de YouTube de un servidor, esta serie que titulamos Los muertos vivientes que no oran. Dile al de al lado: el pastor empezó a predicar de ti, ¿verdad? Entonces esta serie la estaremos retomando prontamente, pero hoy quiero concluir con una miniserie que comencé desde Alfredo del Mazo. Como se ven, traigo un relajo con mis series. ¿Se acuerdan que vimos un tema que titulamos 10 causas de crisis financiera, primera parte? No sé si te tocó, si no también ahí está en redes, y si no, no te preocupes, porque cada mensaje es totalmente independiente. No creas que estoy loco y predico en un contexto en el cual, si tú no escuchaste el primero, no vas a entender el segundo. Sería un error, entendiendo que los grupos pues de asistencia van cambiando. Entonces te lo recomiendo como complemento, porque hablamos de cómo cuando el esposo, ¿verdad?, no trata a su esposa como vaso más frágil, el Señor no escucha sus oraciones, cómo el pecado también estorba la bendición de Dios de forma explícita e implícita. Hablamos, ¿verdad?, de cómo la gente gasta tanto dinero en adicciones, además de que pierden el favor de Dios. Hablamos de la glotonería y todo lo que eso implica, porque muchos dicen: yo no fumo, no tomo, no me drogo, no fornico, no adultero, pero ¿cómo tragan, verdad? Y la Biblia habla, ¿no? Entre risa y risa, pues sí, tenemos todos que reconocer que a veces eso está afectando nuestra salud, y al afectar nuestra salud, los gastos que ello implica, más todo lo que gasto. Entonces estuvo bien interesante, la verdad es que te la recomiendo mucho, porque a veces pensamos que estamos pasando una crisis porque Dios nos está probando para subirnos de nivel, más en este mundo donde tanto se predica mal acerca de las finanzas, con la pseudoteología llena de mentiras de la prosperidad, ¿verdad? Entonces la gente tiene ideas en su cabeza incorrectas, porque desafortunadamente se habla poco de este tema, y cuando se habla mal. Entonces para mí fue importante que supiéramos, porque casi siempre el cristiano promedio lo único que sabe es lo relacionado a las ofrendas, y fuera de eso no sabe nada de lo que la Biblia habla acerca de administración. Hay una serie que yo compartí hace muchos años también con matrimonios que se llama... ya no me acuerdo cómo se llama, pero era ya las finanzas era curso de finanzas para familias y para matrimonios, que puedes encontrar en redes, ya mucho más profundo, con otros temas ya más específicos. No voy a meter en eso, solamente quiero que continuemos viendo algunas otras razones que la Biblia menciona que pudieran estar trayendo una afectación a nuestra vida financiera, para que simplemente pues vayamos haciendo un checklist y reconociendo humildemente delante de Dios si algo tenemos que corregir. La idea no es que te atormentes, ¿verdad?, ni que saliendo de aquí culpes a tu esposo: ya ves, por tu culpa. Porque aquella ocasión, cuando hablamos de los esposos que tratan a su esposa como, no como vaso más frágil, sino como envase de caguama en algunos casos, y hablamos de cuando le sumas a la falta de un buen trato el maltrato, y al maltrato adulterio, bueno, no te la acabas. Llegamos a la casa y me dijo mi esposa: Jesse, han de haber salido muchas esposas pero peleadas con sus maridos, te pasaste, mi amor, las echaste a andar, ¿no? Y bueno, ya no me lo hizo reclamándome en serio, sino entre broma y broma, diciéndome: oye, pues si hubo algunas que han dicho: oye, mira, por eso estamos así. Entonces creo que tiene razón, me faltó ser más, ¿cómo se le dice? Porque sí lo mencioné,
pero más claro y específico en el sentido que son posibles causas de crisis financiera. Ok, mi hermana, entonces no salgas de aquí a hacerse la de tos al marido diciendo es por eso que así estamos y que nos cayó la maldición. No, ya cada quien que lo medite y lo ore delante de Dios, y hay que corregir nuestros caminos creyendo que la misericordia de Dios se renueva cada mañana, y no se trata de que te atormentes y te avientes del puente de Metepec, sino que si algo aprendiste, pues poner orden, y entonces con la fidelidad de Dios, como dice Proverbios 3 del 5 al 7, cuando lo reconocemos en todos nuestros caminos y dejamos de apoyarnos en nuestra propia opinión y le reconocemos en todo, entonces Él va a enderezar nuestros caminos. Así que vamos a continuar viendo. Realmente esta serie podría ampliarse mucho más. Mi intención no es profundizar tanto en cada punto, es simplemente tener como un repaso para que cada quien, como te digo, pueda ir viendo qué áreas tiene o tenemos que corregir. La cuarta razón que nos enseña la Biblia de forma explícita es el abuso. Cuando nosotros empezamos a abusar de la gente necesitada, o viceversa, ¿verdad? Cuando por tu necesidad crees que tienes el derecho de ser tranza con el que tiene más que tú, empiezas a perder el favor de Dios. Vamos a ver algunos pasajes en Proverbios. Yo te invito a que dejes un separador en Proverbios, porque estaremos viendo muchos versículos de Proverbios. Y dice el capítulo 21, versículo 13, lo siguiente. Dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también clamará y no será oído. El capítulo 22, versículo 16, dice: el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Porque el que da al rico, hay que entender el contexto, ¿verdad? Pues cuando una persona, queriendo ganar el favor, en este caso de un empresario, de un político importante, ¿verdad?, empieza a sobornar, a dar regalitos con esa intención, entonces pierdes la bendición de Dios. No es malo que seas generoso y agradecido, pero sí es malo que seas barbero y que caigamos en sobornos, y hay que entender cuál es la motivación de mi corazón. Porque si no, podemos, como Ananías y Zafira, acabar dando mucho por una razón incorrecta, y la acción que Ananías y Zafira llevaron a cabo aparentemente abriría las ventanas de los cielos sobre sus vidas, y acabaron muertos. No porque no dieron todo, lo hemos dicho muchas veces, sino por la motivación de su corazón, que era el reconocimiento, y por eso mintieron. Una larga historia que si no la conoces, luego te la contamos, pero los que sí leen la Biblia saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y pregunta al de al lado: ¿tú sabes de lo que está hablando el pastor o no? Y si te dice que no, dile: al rato me preguntas, dile, yo te cuento, porque yo sí sé. Y si te dice que sí, dile felicidades, y sigamos todos poniendo atención al mensaje. Te quiero citar Isaías capítulo 3, versículo 14. Dice: Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes. Dice: porque habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. Y para complementar, Éxodo 22 al 24 también advierte acerca de esto. Quiero que lo meditemos algunos minutos. Claramente la Biblia enseña, ¿verdad?, que cuando la persona poderosa o rica abusa de su posición para quitarle al que no tiene, la Biblia advierte que va a venir Dios a juicio en contra de ellos. Entonces hay mucha gente que a lo mejor tú dices: ¿y por qué esto no se ha cumplido en sus vidas? Recientemente compartía por qué Dios no acaba con la maldad, y hemos visto por qué prosperan los malos. Que tú veas que una persona siga acumulando riquezas no quiere decir que tiene el favor de Dios. Que tú ves que una persona sigue prosperando económicamente no quiere decir que Dios no ha traído juicio sobre su vida, porque muchos de ellos son emocional y espiritualmente los más miserables que existen. Muchos de ellos, ¿verdad?, justamente están buscando tanta tranza y robo y corrupción y sobornos para tener cantidades absurdas de dinero, porque eso refleja el vacío que hay en su corazón. Porque si estuvieran llenos, realmente mucha gente ya tiene tal cantidad que nunca se la va a acabar. Y dices: ¿y por qué más y más y más y más? No estoy predicando conformismo, sino que cuando esta gente está haciéndolo a través de un camino correcto, gloria a Dios, pero cuando lo hacen a través de corrupción, de tranzas, de abusos, y ya tenían, solamente están reflejando que no hay una saciedad en sus vidas, que están tan vacíos que por eso quieren ver si con eso logran llenarse.
sus vidas emocionalmente, sus vidas espiritualmente, sus vidas familiares, sus relaciones matrimoniales fracasadas, sus relaciones desastrosas con sus hijos, son una clara confirmación de que ser rico económicamente no es equivalente a que tienes el favor de Dios. Vuelvo al punto que he aclarado tantas veces, no estoy ni idealizando ni satanizando la riqueza o la pobreza. Muchas veces he predicado, no se trata del estado socioeconómico, sino del estado espiritual lo que determina la felicidad o infelicidad del hombre. Pero en este caso estamos hablando de los ricos y poderosos que abusan y que tú dices, ¿y por qué no veo que viene ese juicio sobre sus vidas? Bueno, en la eternidad vendrá un juicio sobre su cuerpo físico, sobre su cuerpo espiritual, y no se van a escapar de la ira de Dios, pero tienes que entender que desde esta vida, aunque no lo veas, ya Dios está juzgándoles de otra forma. Salomón dijo que hay gente que no le falta nada de lo que su alma desea, que todo lo que quieren lo tienen, pero oh sorpresa y qué grande frustración, Dios no les da la facultad de disfrutar de ello. Creo que no hay mayor juicio que este, porque cuando alguien lo pierde todo, aún le queda algo que se llama esperanza. La esperanza de algún día recuperarlo, de tener los sueños. No es bonito cuando tú sueñas y emocionado te estás esforzando por alcanzar algo, ¿verdad? Y cuando te cambiaste de casa, cambiaste tu auto, lo que sea. Recuerda algún momento donde tú estuviste esforzándote y trabajando por algo y todo el camino como fuiste soñando, pero ¿qué le queda al rico que ya no le falta nada, que tiene todo lo que desea? Imagínate la frustración de ni aún así ser feliz. Porque mientras el otro al menos tiene la esperanza, el otro dice, bueno, esperanza de que tengo todo y ni aún así estoy pleno, y caen en una profunda frustración. Y por eso tantos casos de políticos, artistas, deportistas, multimillonarios que terminan cayendo en adicciones, que terminan suicidándose, que han tenido como 286 matrimonios, que después de haber tenido un montón de mujeres ya ni así se llenan, y ahora van con un montón de hombres como Ricky Martin, ¿verdad? Que algunos andan diciendo por ahí que era hermano. Es que mis hermanos, paréntesis, no se crean todo lo que ven, y menos en estos tiempos con tecnología, con inteligencia artificial. Salió un disque testimonio de él hablando, es inteligencia artificial, él no se ha entregado a Cristo. Hay alabanzas con su voz, pero es que hay un programa en el cual tú pones la letra, le pones la voz, y hasta yo puedo ser un cantante de alabanzas. Entonces algún día ves a Jesse Bermúdez cantando reggaetón, no te la creas, ¿verdad? O algún día algún pastor hablando de budismo, lo que sea, está, como dicen algunos jóvenes, está cañón. ¿Cómo está? Está cañón. Entonces, no se la crean, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al punto, tanta gente como él, que refleja simple y sencillamente pues que no está llena, ¿verdad? ¿Qué vacío tiene que haber en la mente de un hombre para llegar a tal depravación de entrar en la lista de Epstein y hombres como estos, ¿verdad? Conocidos por hacer fiestas de famosos, multimillonarios, políticos, para meterse con menores de edad. O sea, qué mente tan depravada. ¿Y qué puede originar eso? Solamente una vida espiritual deplorable, llena de influencia demoníaca, pero también un gran vacío en su corazón. Entonces no nos vayamos con la finta, ¿verdad? Salomón lo tuvo todo y reconoció que no estaba ahí la plenitud del hombre. Y si nosotros, por enriquecernos, empezamos a abusar de los demás, cerrando el punto, hacer tranzas, y aquí no nada más es ricos abusando de los pobres, que es de lo que habla este pasaje, pero la Biblia de forma clara, ¿verdad?, también nos habla acerca de la deshonestidad, y también hay que reconocer que a veces es el necesitado el que piensa que su condición le justifica para abusar del que tiene. Yo he conocido a mucha gente que, pero es que él tiene mucho, ¿verdad?, pero es que el PRI robó más. Entonces no importa qué tiene, cómo lo obtuvo. Dios, cuando te llama a cuentas, no te va a preguntar qué hizo y cómo administraba el dinero tu jefe, ¿verdad? O cómo lo hacía tu papá. Te va a preguntar de forma individual qué hiciste tú como persona. Y ni el rico está autorizado a abusar del necesitado, ni el necesitado a abusar del rico. Todos tenemos que ser íntegros delante de Dios, o perdemos la bendición y el favor de Dios. Ya sea que caemos de plano en una crisis, o que peor aún, tienes todo lo que quieres, pero sigues siendo infeliz. En quinto lugar, hasta este punto muchos se han salvado, pero aquí a algunos se les va a caer el cantón, porque vamos a hablar de la flojera o la pereza. Dile al de al lado, voy a hablar de la pereza.
pero no es para mí, es para ti. Hay gente dentro de las iglesias que en cuanto a la vida laboral realmente y literalmente no hace nada. Aclaro, es diferente antes de empezar que alguien no trabaje porque no ha encontrado trabajo, y en cuyo caso, ¿verdad?, hay que orar por la persona, platicar con la persona, ver pues qué es lo que está pasando, si el Señor quiere mostrar, hacer algo. A lo mejor es, como lo hemos visto en esta serie, algunos ajustes, a lo mejor no, a lo mejor como José a través de un tiempo difícil me está llevando a algo mayor, no lo sabemos, cada caso es diferente y particular, pero en este punto no estoy hablando de la gente que no puede trabajar, sino de la gente que no quiere trabajar, de los que les encanta esa vieja alabanza de estos hermanos que cantaban lunes. ¿Quién le escuchó? A ver cuántos chavorrucos hay, ¿no? Los más jóvenes no saben de lo que estoy hablando, pero yo en la secundaria la cantaba. Y martes, y era, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Miércoles, a ver, ¿qué decían? Y jueves, ¿y qué decían? Bien que se la saben, no se hagan. Viernes, a ver por allá. Y todos los días era, no voy a trabajar, ¿verdad? La Biblia estableció un día de descanso, y hay gente que no ha entendido el principio detrás de esto, el Shabbat. Y hay gente que religiosamente el sábado no hace nada, y hay gente que dice, no, eso era de la ley, y no descansa ningún día. Nuestro cuerpo físico requiere un día de descanso. No es bíblico que tú no descanses ni un día, pero hay gente que lo hace al revés, descansa 6 días y trabaja 1, ¿verdad? Entonces, sea el sábado, el domingo, el lunes, el que sea, ¿verdad? No tiene que ser el Shabbat, no voy a desviar del tema, porque también hay gente que hace trampas, o sea, judíos que dicen que no trabajan, pero hacen todo sin mover un dedo. Un ejemplo nada más, algún día en un viaje en Israel, al doctor Alducin, ¿sabes qué le pasó? Que se sube a un elevador en un hotel y no vio que era elevador de huéspedes y elevador de Shabbat. Entonces sube, aprieta el botón, bueno, haz de cuenta que tocó al diablo. No, había un judío ahí ortodoxo que empezó a decir, ¡ah, Shabbat, Shabbat! Porque programan los elevadores para que suban y bajen abriéndose en cada piso, y así pueden salir y trabajar, les abren la puerta, les hacen las llamadas, hacen todo, no descansan, pero gloria a Dios, no toque el botón, porque tocar el botón implica un esfuerzo físico y eso es pecado. Entonces ya son cosas absurdas, ¿verdad? Pero volviendo al punto, una cosa es que nos vayamos a ese extremo, y otra es que olvidemos la esencia detrás de esto, que es que sí tenemos que descansar, pero también la Biblia dice que tenemos que trabajar, porque muchos dicen, es que el trabajo es una maldición, yo hoy estoy libre de la maldición, aleluya. No, no te me confundas. En Génesis 3, la maldición por causa de la caída no fue el trabajo, sino el trabajo que costaría trabajar. Cardos y espinos produciré en tus manos, sudor en tu frente. Pero el trabajo existe desde antes de la caída, en Génesis capítulo 2 versículo 15, donde Dios puso al hombre a cuidar y a cultivar el huerto. Adán antes de la caída chambeaba y chambeaba duro, lo cual quiere decir que ya estando en Cristo tu trabajo puede ser una bendición. Y si no lo es, pídele a Dios que te ayude a disfrutarlo, encontrar un propósito, porque a lo mejor el trabajo en sí no te gusta. Pregúntame si a José le gustaba en la cárcel estar ahí encerrado, pero tuvo un propósito y Dios lo usó. Entonces a veces le decimos, Dios, ya sácame de aquí, y quizá desconoces que hay un propósito por el cual te tiene ahí, que quizá hay alguien a quien tú vas a hacer de bendición, a quien tú vas a rescatar, a quien tú vas a bendecir con tu vida, y nos los estamos perdiendo por solamente pensar en nosotros. Y eso es una confirmación, ¿verdad?, de que no importa dónde estemos, José en la cárcel, Daniel también en Babilonia, hombres de Dios en tiempos difíciles experimentaron por la gracia de Dios, la bendición de Dios en condiciones laborales complicadas. Volviendo al punto principal, el trabajo es una bendición de Dios, y por eso la Biblia nos prohíbe que andemos de ociosos, ni siquiera sobre pretexto de que estoy en la congregación. Porque yo llegué a conocer hermanos que venían a todos los estudios, a todas las reuniones, a todos los discipulados, y pregúntame a qué hora trabajaban. ¿Por qué no me preguntan? Les dije, pregúnteme a qué hora trabajaban. No, en ningún momento trabajaban. Entonces, aquí aparentemente bien espirituales, pero sus esposas enojadísimas porque no proveían en casa. ¿Y quién mantenía el hogar? Lo medio mantenía la esposa con lo que podía generar, y esto no es bíblico.
Entonces, claro que me tengo que congregar, claro que me tengo que discipular, pero hay un tiempo para todo. Hay un orden, y en estos tiempos, con este mundo que nos ha invadido de tantos hobbies y entretenimiento, cada vez es más difícil, pero tenemos que organizar nuestra agenda y calendario del día a día, mi hermano, para encontrar un tiempo para Dios, un tiempo para hacer ejercicio, un tiempo para nuestra familia, un tiempo para trabajar, un tiempo para todo. Por eso es que si tú eres honesto y llevas el orden bíblico, difícilmente en el día a día te sobrará tiempo para perder el tiempo. Y tendrás que eliminar algunas cosas que te darás cuenta que a lo mejor no eran malas, pero que estaban sobrando y que estaban ocupando el espacio de otras cosas importantes. Entonces estos hermanos no es que realmente fueran tan espirituales y por buscar al Señor no trabajaban, sino que pues más bien era su pretexto para no trabajar, porque la Biblia ordena de forma textual, vamos a verlo en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, lo siguiente. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses capítulo 3, y mientras tanto dile al de lado, se te va a caer el cantón. Versículo 10, dice: porque también cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguno canta la alabanza de no voy a trabajar, si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice? Que tampoco coma. Suena un poco falto de misericordia aparentemente, pero básicamente lo que está diciendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que el que no trabaja padezca hambre. Entonces fíjate esto que te voy a decir, y espero que lo entendamos a la luz del contexto, y voy a tratar de especificarlo bien para no causar malentendidos. No es bíblico que tú ayudes a una persona que está padeciendo necesidad por causa de su flojera. Aparentemente, como cristianos, lo más correcto sería ayudarlo porque pobrecito cómo sufre. Pero lo único que estamos haciendo es postergar y hacer más grande su crisis. Porque el remedio de Dios para el holgazán, según este pasaje, es el hambre. No es que Dios dice que no coma como castigo, sino por amor a esa persona. Porque la persona, hasta que padezca hambre, se va a ver en la obligación de tener que ir a trabajar. ¿Sí me estoy explicando o no? Entonces, he tenido casos de consejería realmente donde, por ejemplo, llegan hermanas que sus esposos no quieren trabajar, no que no encuentran, no quieren trabajar. También me tocó un caso en México alguna vez de un hombre que 4 o 5 años estuvo sin trabajar porque no encontraba chamba ad hoc del nivel del ingeniero. Entonces, yo no estoy predicando conformismo, pero cualquier cifra con signo de más es mayor a 0. Entonces sigue buscándole algo ad hoc a tu nivel. Pero, perdón, David recibe la palabra de parte de Dios de que va a ser el futuro rey de Israel en el primer libro de Samuel capítulo 16, y en el capítulo 17 su padre lo manda de chalán de sus hermanos a llevarles comida, ropa y ver cómo estaban en la guerra, ¿te acuerdas? ¿Y qué dijo David? Espérate, papá, estás hablando con tu futuro rey. ¿Qué no leíste lo que pasó en el capítulo 16 de mi vida? Me acaban de ungir como futuro rey de la nación y tú me pides que vaya de chalán. No, esas cosas no están para mí, ¿no? Alguna chamba así directiva, lo que sea así, pero de chalán yo no le entro, ¿no? David obedeció y gracias a eso se encontró con Goliat y lo venció, y ahí inicia, digámoslo, públicamente su ministerio. Si David no es fiel en lo poco y no es humilde, nunca llega a ser rey, se muere viviendo una vida mediocre, llega al cielo y: Señor, ¿y tu promesa? Es que el día que todo iba a comenzar tú te negaste a estar en el lugar que tenías que estar por tu soberbia. Que me dio un calambre en la mano, por eso le hago así. ¿Y cuánta gente no se ha perdido de eso? He conocido casos contrarios de gente que su humildad le llevó a aceptar cosas por debajo de su expectativa, pero ahí se hicieron puentes, relaciones, conexiones para después algo mucho más grande. Porque no es puesto sobre mucho jamás en la Biblia quien no fue fiel en lo poco. Y no es que Dios te esté llevando a conformismo, es que quizá Dios te está llevando a ser humilde, que quizá Dios te está llevando a que ahí vas a conocer a alguien, a que ahí vas a aprender algo, y no sabes de ahí lo que se va a desarrollar después. Dios no me ha bendecido, no es que ya te abrió 200 puertas pero no quieres ninguna. ¿Cuál es el trabajo que Dios tiene para mí? El primero que encuentres.
Y si después te da otro mejor, gloria a Dios. Sobre todo si ya llevas tiempo buscando, porque a lo mejor tienes una semana y no me puedo dar el lujo de seguir probando y todo, pero como este hermano, que literal no te miento, 4 o 5 años, y un día le hice la cuenta, mira, si hubieras trabajado ganando el mínimo ese tiempo, a ver, de todas formas no generaste nada y sobreviviste con lo que tu familia generó. Entonces, supón que hicieran este trato, vamos a sobrevivir con lo que ustedes generen y todo eso que yo genere lo vamos a ahorrar, invertir, y con el interés acumulativo en 4 o 5 años ya podría haber emprendido como familia su propio negocio. No serían ricos, pero al menos vivirían decentemente. Postergaron una crisis por 4 o 5 años de soberbia. Entonces hay muchos casos, ¿verdad?, donde varones, y hablo de varones porque la mujer bíblicamente sí puede trabajar. Hay iglesias un poco cerradas, muy tradicionales. La mujer no puede trabajar. Híjole, es que si no puede trabajar, hay que arrancar Proverbios 31 de la Biblia. Porque la mujer virtuosa tiene como 200 chambas en ese pasaje. Teje, compra, vende, hace un montón de cosas. Lo que no es bíblico es que por el trabajo descuide a sus hijos. Como tampoco es bíblico que el hombre lo haga o que descuide a su mujer. O sea, piso parejo para todos, ¿verdad? No es correcto. Y la Biblia desde Génesis recae la responsabilidad de proveer y proteger sobre el varón. Entonces la mujer puede, hay matrimonios que se ponen de acuerdo los dos, trabajan, ¿verdad?, sin desatender sus responsabilidades, porque ¿qué es lo que pasa muchas veces? Si el hombre es quien trae la provisión principal y la mujer, por traer un poco más, descuida a los hijos, al rato vive en una casa muy grande, pero los hijos no están. ¿Y de qué te sirve una casa de 400 metros si los hijos andan en la cantina de la esquina? Entonces mejor una más chiquita, y como Salomón decía, a ver si lo vemos más tarde, mejor la mesa donde hay un bocado seco y en paz, que casa de provisiones llena de contiendas. Mejor la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Y cuando habla de buey engordado no se refiere a tu marido, no te me confundas, ¿verdad? Ahora, si puedes tener todo sobre la mesa, gloria a Dios, pero si tienes que elegir, lo emocional y espiritual siempre estará antes que lo material. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, si el costo de tener un mejor coche, mejor casa, mejor ropa es descuidar a los niños, no. Y es en ese entonces que muchos, ¿verdad?, deciden, no por machismo, sino por la integridad de la familia, que si el varón es el proveedor principal, pues la mujer mejor se dedique a ellos. Pero si pueden arreglárselas para trabajar ambos y tener tiempo todos para todos, según Proverbios 31, no hay ningún problema. Pero la responsabilidad de proveer, al menos para necesidades básicas, techo, vestido y alimento, es del varón. La mujer no tiene que estarse preocupando por esto y sufriendo por esto. Entonces hay casos donde se ponen de acuerdo, ¿verdad? Alguna vez mi esposa me dijo, oye, quiero cambiar, no me acuerdo qué mueble de la casa. Yo no puedo, ¿verdad? Es un extra, no es de que no había ese mueble, no sé si el comedor o qué cosa, o sea, realmente había todo lo que necesitamos. Bueno, lo puedo hacer yo, ok, nos pusimos de acuerdo. Ha habido ocasiones en las que cuando se trata de no necesidades básicas, sino extras que yo no puedo cubrir, hacemos equipo, ¿verdad? Y como una sola carne, sin descuidar nuestras prioridades, vemos cómo podemos organizarnos. Pero las necesidades básicas, techo, vestido y alimento, le corresponden al varón. Ya si de ahí como matrimonio se pusieron de acuerdo porque quieren mejorar algunas cosas sin descuidar su familia, adelante. Pero volviendo al punto, te estoy contando de hombres que no proveían para esas necesidades básicas, y que las mujeres afligidas porque tienen que sacar adelante a sus hijos, trabajaban obviamente, y pastores, ¿qué hago? Y yo 2 o 3 veces les dije este consejo, y no lo digo de broma, les dije, vete a Home Depot y compra un candado y se lo vas a poner al refri. Y solo tú vas a tener la llave. Y tu marido no va a poder comer. Ah, pastor, pobre del marido. Pues es que por eso lleva 4 años de holgazán. Porque llega casi, la mujer paga todo. ¿Cuándo este hombre va a ser sacudido por el Señor? Si él tiene dónde comer, él tiene que vestir, ella paga la luz, el agua, el teléfono, el techo, todo. Entonces, hasta que no se ven las necesidades, si no trabajas, no tragas. Es lo que significa la palabra que no coma en el original, no se me espanten, ¿no? Esta palabra, el que no trabaja, que no coma, viene del griego tragaseia, que significa tragar. Entonces, y no se me espanten, no, esta palabra, porque algún día un hermano me dijo, pastor, soy muy vulgar con ese término. Perdón, Jesús dijo que los fariseos colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. Es que una cosa es comer, otra cosa es tragar. Algunos comen,
otros tragan. Y cuando no trabajas, la Biblia dice, pues tampoco tragas. Un día un hombre se enojó conmigo. ¿Por qué le aconseja eso a mi esposa? Es por tu bien, mi hermano. Puedes salir enojado, pero cuando Dios trate contigo y te vas en la necesidad de tener que trabajar y empieces a desarrollar tus dones, tus talentos, tus fuerzas, porque no es falta de misericordia, al contrario, es creer en el plan que Dios tiene para tu vida, que Él está contigo, que te va a ir bien, pero tienes que obedecerle, dar ese paso de fe, lo vas a agradecer. Hay gente que no quiere. Yo te he contado que hace algunos años, aquí en Pino Suárez, en el Pollo Feliz, no sé por qué le pusieron esos lugares el Pollo Feliz, cuando lo último que tiene esos pollos es ser felices. O imagínate que te van a cortar la cabeza, debería llamarse el pollo infeliz. No imagino un pollo, ay, van a cortar la cabeza. Pero bueno, en ese lugar, en el Pollo Infeliz, estaba comprando unos pollos y llega un hombre, ¿verdad? Joven, fuerte, a pedirme dinero. Entonces, yo cuando le digo, ¿tú por qué estás pidiendo dinero? Si tú estás fuerte, tú puedes trabajar, ¿verdad? Y me dice, no, pues es que no, yo ya no tengo fuerza. Le dije, pero ¿cómo no? ¿Estás enfermo? ¿Qué es lo que tienes? Y no, pues empieza como que a balbucear y le golpeo, no recuerdo el orden de todas las cosas, pero sí perfectamente la historia. Uno de los que estaba ahí despachando me dijo, ¿verdad?, que él había trabajado ahí, pero que lo habían despedido porque se discipulaba con don Pedro, no el de la Biblia, y con don Julio, ¿verdad? Entonces yo fui bien honesto con él, le dije, mira, yo soy pastor cristiano y creo en lo que la Biblia dice. Le dije, tú tienes un propósito, tú tienes fuerzas y el Señor tiene un plan para tu vida y te puede ir bien, pero tienes que trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Si yo te ayudo, te estoy haciendo un mal, porque de moneda en moneda lo único que hacemos es postergar tu propósito. Le dije, yo no te voy a dar nada, pero te puedo ayudar. Y te puedo inclusive ver si te puedo ayudar a conseguir empleo, que me cuentes qué es lo que haces y todo, y platicamos, ¿verdad? Entonces le dije, toma mi número y mándame un mensaje y hablamos. Todavía estábamos, creo que en la exnave de Metepec, porque me acuerdo que estábamos aquí. Le dije, la iglesia está aquí atrás y te puedo recibir, y hablamos. Y le dije, ¿tienes una pluma? No. Entonces le pido a los del Pollo Infeliz, oye, una pluma para darle mi número a este hombre. ¿Saben qué me dijo? Dice, no, ahí déjalo, ahí luego. O sea, él quería que le regalaran dinero, no quería trabajar. Y esta gente, si tú le ayudas, no le estás ayudando. Mi suegra vivió en Iztapan de la Sal durante algunos años, cuando el PRI gobernaba y tenía el programa de oportunidades, que si tenías un hijo en la escuela, en ese entonces, porque ahora ha cambiado el nombre, pero siguen también dando dinero, creo que es el de las becas, te daban 4,000 pesos por familia, por cada hijo que fuera a la escuela. No recuerdo si era por hijo o máximo un hijo, pero bueno. Había 2 familias ahí, como con 286 hijos cada una, al lado, en un terreno baldío, amontonados en una casa de láminas sobre la tierra, sin ningún servicio, ni agua, ni luz, ni teléfono, viviendo literalmente en la miseria. Pero a las familias les daba el gobierno en conjunto, eran 4,000 o 5,000 pesos a cada familia, eran como 8,000, 10,000 pesos, y con eso sobrevivían. Los vecinos, me consta, les ofrecieron trabajo a las esposas haciendo casas varias veces, a los esposos de mantenimiento varias veces. Jamás aceptaron trabajar en absolutamente nada. Salían a pedir que les regalaran dinero. ¿Dónde estaban las mujeres? Todo el día echando chisme. ¿Dónde estaban los maridos? Todo el día tomando caguama. Los veías el fin de semana con sus compadres. Dices, ¿cómo hay gente que no tiene para comer, pero no le falta para sus caguamas? Entonces, ¿qué hubiera pasado si cada una de las cabezas, los 2 hombres y sus esposas, hubieran aceptado chamba? Y cada uno ganara el mínimo, más lo que les daba el gobierno, al menos en una casa digna hubieran vivido. No tener a sus hijos en esas condiciones deplorables. Entonces, en este caso, el gobierno ayudándoles, pregunto, ¿realmente les ayudó? No. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de que aparentemente el gobierno, las personas, estamos ayudando, siendo misericordiosos, pero lo único que hacemos es postergar la crisis de las personas. Y por eso la Biblia y Dios en su amor dice, te voy a echar una manita, pero te va a doler. Tengo un gran propósito para ti y tienes mucho que dar, pero para eso primero quizá tendrás que pasar hambre, porque hasta que no te las veas negras, no vas a ser sacudido y descubrir todo lo que puedes hacer. Seguimos leyendo este pasaje de 2 Tesalonicenses 3, dice el versículo 11, fíjate lo que pasaba en la iglesia. Porque oímos
que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. ¿Cómo ven lo que pasaba en la iglesia, mis hermanos? Mira al de al lado, gloria a Dios que eran otros tiempos, eso ya no pasa, ¿verdad? ¿Por qué les da risa? Había algunos dentro de la iglesia, bien espirituales el domingo, amén, aleluya, gloria a Dios, pero no trabajaban en nada, sino andaban de metiches. Versículo 12, a los tales mandamos, y no solo mandamos, exhortamos, dice Pablo, te estoy exhortando por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Que me das de tu pan? No. ¿Por qué? Porque es mío. Pero quiero, cómprate el tuyo. Ahora, si una persona está padeciendo un tiempo de necesidad y te consta que está buscando y se ha esforzado y quieres apoyarle con algo temporal, no puedes hacerte cargo tú permanentemente de sus necesidades, porque eso lo va a llevar al mismo estado. Pero oye, que Dios puso en mi corazón darle una ofrenda, una despensa, se vale. De eso habla la Biblia cuando habla de ayudar al necesitado, ¿verdad? Pero bíblicamente el único grupo de personas que sostuvo la iglesia primitiva eran ciertas viudas y nada más. Nada más. Y que tuvieran un testimonio y servicio y hospedadoras, un largo recorrido, y que no tuvieran familia. Y las que no, dice Pablo a Timoteo, y que su familia las ayude. Porque muchas veces la gente viene a la congregación pensando que la iglesia es club de beneficencia. Y hay hermanos que luego, o gente que ni siquiera es hermano, ¿verdad? Hemos sabido de gente que se infiltra a pedir a los hermanos, ay hermanita, ayúdeme porque estoy padeciendo y fíjese que no sé qué y que no sé cuánto. Y hasta a mí como pastor me han chamaqueado. Una vez en la iglesia del sur, tú sabes que de vez en vez me toca ir a las otras sedes de Vida Nueva, y en ese entonces, hace algunos años, me tocaba cada domingo una diferente, no era pastor local todavía de esta congregación. Y llegó un hermano con su caja de medicinas, con su receta, me enseña el precio, me cuenta una historia, ¿verdad? Así digna de Televisa, de todo lo que le había pasado, y creo que salió en La Rosa de Guadalupe, y bueno, toda una historia trágica. Y lo bueno es que yo no llevaba mi cartera conmigo porque sí, de verdad que le iba, según yo, a ayudar. Nada más que un día, muchos años atrás, el pastor Alejandro habló conmigo porque yo me subí antes a predicar con la cartera, con el celular, con las llaves, y un día el doctor Alejandro Alducin me dice, Jesse, pareces Cantinflas arriba del escenario. No, me lo dijo en amor, no así como yo lo estoy mencionando. Me dijo, me dice, tienes todas las bolsas llenas de cosas, o Kiko, no sé quién era el que andaba ahí siempre con las bolsas ahí. Me dice, deberías de dejar todo, y por eso ves que ahorita no traigo nada, ¿verdad? Entonces yo dejé mi cartera en el automóvil, y a veces la dejo en la oficina, a veces en mi maletín, pero ya no la subo conmigo. Entonces le dije, mira hermano, no la traigo, pero acabando el servicio búscame, bajamos al auto y con mucho gusto pues yo te apoyo, ¿verdad? Termina el servicio y antes de que llegara él me aborda el encargado de seguridad. Jesse, se acercó contigo y te dijo y sí, todo eso. Además me dijo, antes me ayudaban en el granero abundante, que aquí es el kilo de amor, que da despensas, etcétera, pero ya no me quieren ayudar. Y yo dije, ay, qué mal onda del coordinador, ¿verdad? Pobrecito el hermano que tanto sufre, que hasta estuvo en La Rosa de Guadalupe y no le quieren ayudar, ¿verdad? Porque aunque Kilo de Amor es principalmente justamente para mujeres que no tienen compañero y que están padeciendo necesidad, pues de forma temporal se llega a autorizar que a otras familias, cuando la razón lo amerita, se les apoye. Entonces dije, pues a ver, déjame platicar con él. Y me dice, mira Jesse, le ayudamos mucho tiempo, pero no quiere trabajar. Le han ofrecido chamba, le han querido contactar, y no es que no puede, sino que no quiere. Y ya se agarró a varios hermanos de barquito y viene el domingo a contarte la misma historia que te contó a ti y a todos los demás. Entonces hay mucha gente, oye, que préstame, que dame, que no sé qué. Entonces suena como un poco duro, ¿verdad? Yo lo entiendo, no suena ortodoxo, pero mi hermano, es lo que la Biblia dice, y entendamos que detrás de esto no está un juicio severo de Dios, sino su misericordia. Gloria a Dios, porque a muchos el tiempo de adversidad los sacudió, y yo sé que hay algunos que hasta en un tiempo de escasez, de repente en esa sacudida emprendieron algo, en un principio por necesidad, pero de ahí viene una prosperidad.
Hay mucha gente que conocí en la pandemia que al perder su trabajo tuvieron que hacer otra cosa y después les fue mejor con eso. ¿Alguien aquí le ha pasado algo similar? Que un tiempo de escasez te sacudió, te llevó a emprender, a hacer y de repente dijiste gloria a Dios por ese tiempo. A ver, levanten la mano, a ver quién sí. Ok, yo solamente le di una ofrenda a 2, 3 paleros, pero qué bueno que hay muchas más manos levantadas dando testimonio de que esto es fiel y verdadero, ¿verdad? El Señor a veces en su misericordia nos sacude de esta manera. Quiero leerte un par de pasajes más antes de ir al siguiente punto. Proverbios capítulo 6, versículo 6. Proverbios capítulo 6, versículo 6. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señoros a nadie, le anda dando órdenes, ni correteando. ¿Qué es lo que hace la hormiga? Proverbios 6, nos quedamos en el versículo 8. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la cosecha su mantenimiento. Perezoso, pregunta Salomón inspirado por el Espíritu Santo, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, solo porque no había alarmas, porque no existía la electricidad ni las pilas, sino aquí seguramente diría Salomón, y cambiando de 10 minutos en 10 minutos en 10 minutos tu alarma. Porque es justamente lo que dice, y cruzar un poco las manos para reposo, un poco de sueño, un poco de dormitar, 10 minutos más. Y se acabaron convirtiendo en 300 horas más, ¿o no? Entonces, así hay muchas personas. En tu día de descanso, si quieres échate 4 horas más y no pasa nada. Pero en los tiempos de trabajo tenemos que trabajar. Y ve la consecuencia de la pereza, versículo 11. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. O sea, gente, aún que teniendo, de repente por todo lo que tienen se tiran a la pereza y luego lo pierden todo. Porque escucha lo que te voy a decir, ni siquiera porque seas rico se justifica que dejes de trabajar. Tienes que seguir chambeando. Hay estadísticas de gente que se jubiló, dejó de trabajar y luego se enfermó. Y al poco tiempo se murió. Aunque no es una chamba remunerada, pero aprende algo, haz algo. Y estás jubilado, métete a talleres, enseña la palabra, algo, pero tienes que seguir activo, porque Dios tiene un propósito todavía para tu vida. Si el propósito fuera solamente descansar, dije solamente, o sea que sí Dios quiere que descanses, pero no que solamente descanses. Porque si quisiera que solamente descansaras, ya estarías muerto. Y ni aún así, porque en el cielo también vamos a chambear. O sea, si creías que en el cielo voy a dormir todo el día, no, también habrá chamba. Obviamente la vas a disfrutar, pero seguiremos trabajando. Proverbios 20, versículo 4, dice, el perezoso no ara a causa del invierno. O sea, siempre hay pretextos. Dice, pedirá pues en la siega y no hallará. Puede haber muchos pretextos, que no encuentro, que es muy difícil, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Pero tenemos que ser honestos y reconocer que cuando es solamente por pretextos y en verdad yo no quiero, me voy a perder del favor y de la bendición de Dios. Vamos a pasar a la sexta causa de crisis financiera. Proverbios capítulo 10, versículo 4. Quiero leer un par de proverbios y luego explicar. Y quizá con esta nos tengamos que quedar y dejar para alguna otra ocasión la tercera y última parte con las que quedan pendientes. Proverbios 10, versículo 4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Cuando alguien es negligente, ¿qué va a pasar? Viene la pobreza. Proverbios 19, versículo 15 dice, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. ¿Cuál es la última causa que vamos a ver hoy, la número 6 de crisis financiera? La negligencia laboral. Cuando las personas son mal hechas en su trabajo, irresponsables, llego tarde, llegar tarde no es un accidente, es tu hobby favorito, es tu pasatiempo de todos los días. A mí me ha tocado conocer a muchos hermanos
llevando a cabo diferentes labores y muchos de ellos son responsables y bien hechos y excelentes, pero también tristemente tenemos que reconocer que dentro del cuerpo de Cristo hay mucha gente que aún estando en el Señor es negligente, que es impuntual, que es irresponsable, ¿verdad? La impuntualidad en México es una plaga y nos justificamos porque es que todos de todas formas llegan tarde. Entonces debería de darnos pena ya. Yo cuando voy 10 minutos atrasado mando mensaje, oye, discúlpame, voy tarde, porque para mí el tiempo es oro y llevo así mi programa por hora de lo que voy a hacer en cada momento del día. Y entiendes que de repente puede pasar una situación especial, ¿no? Un accidente, se ponchó la llanta, una inundación en nuestra ciudad en estos tiempos de lluvias, un bache, lo que sea, una invasión alienígena, muchas cosas que pueden suceder, pero que todos los días pase algo y dices, ya algo está raro. Y hay gente que todos los días tiene un nuevo pretexto, ¿verdad? Lo vimos en el colegio mucho tiempo, ¿verdad? Había maestros bien puntuales, pero había algunos que decías, brother, es que lo que te pasa a ti es casi milagroso. O sea, todos los días algo te sucede. Siempre llegas tarde. O sea, algunos dijeron, ¿y me das carta de recomendación? Por supuesto que no. Nada más por ser hermanos no te la voy a dar. Porque no voy a recomendar un problema a alguien más. Porque al rato imagínate, y me lo recomendó el pastor. Entonces, triste porque uno quisiera recomendar a todos los hermanos, contratar a puros hermanos. Y hay casos donde sí, ¿verdad? El caso contrario, pero en muchas ocasiones pues ves irresponsabilidad y ves negligencia y ves impuntualidad y dices, pues ¿cómo? Y se cierran las puertas. Y hay gente que anda de chamba en chamba y cumple al gobierno y culpa a la empresa y culpa al jefe y no nos damos cuenta que los únicos responsables somos nosotros. ¿Te ha pasado que hay gente que es tan buena en lo que hace que dice, si yo tuviera un negocio lo contrataría a él? Si yo tuviera una empresa, yo lo quisiera a él en esta área, ¿verdad? Yo quisiera a él en esta otra área. Y fíjate, la excelencia tarde o temprano va a acabar abriéndonos puertas. Y es lo que mucha gente no entiende. Su mente es, pues es que me pagan poco y el jefe no es justo y no sé qué, y por eso lo hago así. Y vas a una oficina de gobierno, híjole, ahí tienes que ir bien en el espíritu y bien orado porque el Señor pone a prueba tu fe, ¿verdad? Y te dan ganas de hablar en hebreo y en arameo y en original mexicano y de ver desde que llegas la cara que te ponen, sus formas, su pereza. Y esa gente cree que tiene una buena justificación, ¿no? Me pagan poco, son injustos, lo que sea. No se dan cuenta que se están cerrando las puertas. Porque si José hubiera tenido esta actitud en la cárcel, se pierde de lo que Dios tenía para él. Él tenía de parte de Dios el sueño de gobernar sobre sus hermanos. Y de repente injustamente acaba siendo vendido como esclavo y llega a casa de Potifar. Y de casa de Potifar es excelente y su esposa lo calumnia y acaba en la cárcel. ¿Y te imaginas? En la cárcel estaba a cargo de los prisioneros y pudo haber dicho, esto no es lo que Dios tenía para mí. Y no preocuparse por nadie. Y qué bueno que está triste el copero. Y qué bueno que está triste el panadero. ¿Nunca has meditado que la Biblia dice que se preocupó por ellos? Y que fue a decirles, ¿qué tienen? Si alguien tenía que estar lamentándose era él. Porque él sí estaba injustamente, ellos no. ¿Y qué hubiera hecho muchos cristianos en lugar de José? Ay, pobre de mí, qué injusta es la vida. Nadie me visita aquí en la cárcel. No hay misericordia. Me voy a ir a otra cárcel donde sí hay amor. ¿Por qué se ríen? Porque la captaron, ¿verdad? Porque estamos viendo a ver qué recibimos, pero nunca viendo qué aportamos. Pero José fue y se preocupó. Le cuentan sus sueños, ora, Dios le da interpretación. Le dan cuello al panadero, pero sale el copero. Y años más tarde, cuando Faraón tiene pesadillas y nadie le interpretaba su sueño, el copero recomienda a José y gracias a eso José gobierna sobre Egipto. O sea, José no hubiera gobernado en Egipto, imperio del planeta Tierra en ese entonces, y Faraón le dio su anillo con el que podía sellar cualquier edicto en su nombre. O sea, era en la práctica,
junto con Faraón, el hombre más poderoso sobre la faz del planeta Tierra, porque en papel era Faraón, pero en la práctica José podía sellar lo que quisiera y mandarlo en nombre de Faraón. ¿Y qué le llevó a ese punto? Ser fiel en lo poco, hacer bien su chamba, aun cuando su chamba era tener cuidado de los prisioneros en aquella celda. ¿Cuántas veces no nos hemos perdido de oportunidades, de conexiones, recomendaciones por no ser fieles en lo poco? Yo conocí el caso de un hermano, también hay historias buenas, ¿verdad? Que en su empresa de años, en un puesto directivo, un día la venden, cambian a todo el personal. Él trataba con gente dentro de la empresa y con gente externa a la empresa que trabajaba proveyendo ciertas cosas a la empresa. Y un día llega uno de los proveedores externos y le cuenta de un nuevo proyecto y le dice: ¿cómo quisiera alguien como tú que estuviera a cargo de este proyecto? Lástima que tú estás aquí bien ocupado. Y le dice: ¿qué crees? Hoy en la mañana nos notificaron que a todos nos van a correr. O sea, el día que perdió el trabajo, consiguió otro nuevo. ¿Qué le abrió puertas? Su excelencia. Que este proveedor externo dijo: yo quiero a alguien como tú, porque había tratado con él. Y así hay mucha gente que si fuera excelente en todo lo que hace, aunque no estuviera tan plena como José no lo estaba en la cárcel, esa excelencia, esa responsabilidad, esa puntualidad, el día de mañana le abriría puertas. Hay gente aún dentro del mismo lugar que a lo mejor cuando haga algo suyo va a decir: yo te quiero a ti en mi equipo. Hay hermanos así: oye, es que fulano de tal, que era el jefe de tal área, ya está haciendo algo por su cuenta y me llamó porque quiere a alguien como yo. Entonces, es para que los primeros que quisieran fueran los cristianos. ¿Por qué? Porque Daniel fue hallado 10 veces mejor que los demás, porque en él había un espíritu superior, y el espíritu que había en él es el que hay en ti y en mí. Entonces es para que con la dirección del Espíritu Santo tuviéramos buenas ideas, siempre una palabra también de ánimo, siempre una palabra puntual, siempre puntuales, siempre esforzados, siempre honestos. ¿No crees que un jefe quiere que esté a cargo del dinero a alguien honesto? Es de las cosas más difíciles, contratar a alguien que no te robe. Pero si luego hasta como cristianos robamos, si en algunas congregaciones, en las áreas donde se cuenta ofrenda a los voluntarios, se les ha descubierto hasta metiéndose un billete de la ofrenda en la bolsa, imagínate. Si eso hacen con la ofrenda, ¿qué no van a hacer con el dinero del jefe en el trabajo? Bueno, en la librería hubo años, aquí actualmente no se da fiado, pero hubo años que había otra administración que daba fiado, que se da la Biblia, que luego te lo pago. Había gente que pasaban 2 años y aún debía la Biblia que se había llevado. Digo, ¿y qué harán cuando llegan a la parte de la Biblia que dice: y no debáis nada a nadie? Oh Señor, háblame a través de esta Biblia que no he pagado. Gracias Señor porque me la robé y nadie me ha cachado. Y dices: pero ¿en qué cabeza cabe? ¿Verdad? ¿En qué mundo cabe? Lo entiendes entre comillas de quien no tiene a Cristo, que no tiene al Espíritu Santo, que desconoce estos principios, que tiene la filosofía de que el que no tranza no avanza. Pero ¿cómo alguien supuestamente con temor de Dios hace estas cosas? Y luego no nos extrañamos pues de por qué o Dios no nos bendice o nos bendice, pero no nos da la facultad de disfrutar de lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Entonces, volviendo al punto, para no desviarnos al que estábamos hace rato, que era las tranzas y robo, etcétera, etcétera, estamos hablando de la excelencia, es para que dijeran: yo quiero un cristiano, mira, me cae regordo, y sí es bien santurrón, y no se va de borracho conmigo el fin de semana, y no se va al table conmigo, y no lo soporto, ¿verdad? Pero es que no hay nadie más honesto que él, no hay nadie más puntual que él, no hay nadie más profesional en lo que hace que él, no hay nadie que me haya dado tantas buenas ideas que él. No estoy diciendo nada de otro mundo, son cosas que deben de ser tan naturales del pueblo de Dios, porque deberíamos de ser puntuales porque me están pagando por una chamba y no cubrir mi horario es robar de ese tiempo. Honesto porque tengo al Espíritu Santo, ideas porque tengo su iluminación y dirección y su sabiduría, y como le dio a Bezalel la capacidad de trabajar y fabricar, también tiene que dar a mí en las diferentes áreas esa habilidad, creatividad, capacidad, etcétera.
Entonces es para que la gente voltee a ver al pueblo de Dios y dijera, se solicita gerente general, requisitos, que sea cristiano, número 1. Número 2, que vaya al primer servicio en Vida Nueva para el Mundo Toluca, porque son los más honestos, los que se paran temprano y son puntuales, porque los del segundo son medio flojos, ¿o no? Así debería de ser. ¿Cuántas veces nosotros mismos no queremos a alguien que haga alguna chamba y tú dices, mira, nada más alguien que sea honesto? Cuando me ha tocado trabajar con personas que hacen diferentes trabajos, oh no, que les doy descuento, que por ser iglesia, mira, el obrero tiene su salario, con que seas honesto nos damos por bien servidos. Y qué bonito es cuando te encuentras personas así, que dices, no me vio la cara, no me inventó que se le zafó un coche al cable y te inventa que se desvieló y que quién sabe qué tanta cosa. Entonces es bien bonito cuando sabes que hay cristianos en quienes puedes confiar. Y también los hay, ¿verdad? He hablado de la parte mala porque estamos hablando de las crisis, pero gloria a Dios porque también hay muchos hermanos que son bien hechos, puntuales, excelentes, honestos y que por supuesto que te dan ganas de recomendar. Y que si te dicen quién, pero él. O sea, hay historias de terror, pero también hay historias hermosas de gente que es excelente en lo que hace, que es honesta, que es puntual, que es dedicada y que esa excelencia les abre puertas, porque si alguien pide recomendación, dices él, y de boca en boca de repente se va acumulando, incrementando el trabajo que hacen. Vamos a terminar con esto, voy a poner mi nota de ver dónde nos quedamos y algún otro domingo veremos la última parte de esta miniserie. Señor, damos gracias en esta mañana por tu palabra, por lo que nos has hablado. Y de acuerdo a lo que nos has hablado, te pedimos perdón si hay algún área, Señor, donde hemos de reconocer que no hemos sido buenos administradores de lo que tú nos has encomendado. Una por una, las áreas que vimos en esta mañana, perdónanos si hemos llegado a abusar de nuestra posición, ya sea de autoridad o de necesidad. Perdón si a través de nuestra posición de autoridad abusamos, Señor, o perdón si a través de nuestra necesidad creímos que eso nos daba el derecho de ser abusivos. No hay justificación ni como pueblo tuyo, abajo o arriba, hemos de ser honestos. Dile conmigo, perdóname, Señor, si he sido perezoso y no he trabajado como debiera hacerlo. Perdóname si no he sido como la hormiga. Señor, si he buscado pretextos y justificaciones, inclusive si llevo años sin querer trabajar, cargándole la mano a mi familia, siendo una carga en vez de una bendición. Sobre todo tú, varón, dile, Señor, quiero ser ese proveedor que dé paz a mi familia, que se preocupen por otras cosas, pero que sepan que cuentan conmigo y que aún en tiempos de necesidad, que mis hijos no se vayan a dormir con estrés a la cama, sino confiados en que papi algo habrá de hacer, porque él siempre se las ingenia para sacarlos adelante. Dile, varón, si estás casado, que mi esposa pueda descansar en mí, que pueda afanarse por otras cosas, pero no por esto. Y perdóname si yo no he brindado por negligencia o por pereza esa seguridad. Si no ha sido por eso, dile, Dios, ten misericordia y ayúdame a ser ese proveedor y dame de esa fuente de empleo, de ingreso, dame esa dirección para hacer lo que tú quieres que yo haga. Abre, oh Dios, sobre todo varón que está padeciendo un tiempo de necesidad, ajeno a su voluntad o a su decisión. Abre las ventanas de los cielos, reprende, Señor, al devorador y favorécele. Que puertas cerradas se abran, que cosas que no se daban se empiecen a dar. Conexiones, relaciones, Señor, de una forma especial de parte tuya, traigan esa bendición sobre sus vidas. Y que si alguno, Señor, por pereza no lo había hecho, hoy salga con otra mentalidad, con humildad, y que en lo que sea, pero que podamos, dile, Señor, empezar a trabajar. Y después, en el resto del camino tú nos irás guiando, pero yo voy a trabajar, Señor. Yo voy a ser como José. Y por último, dile, Padre, como José, aún en donde no me gusta, lo voy a hacer como si fuera el mejor trabajo del mundo,
Perdóname por haber sido negligente, malhechote, irresponsable o impuntual, abusivo o deshonesto. Que de hoy en adelante, Señor, yo sea el mejor en mi trabajo, y no por un tema de ego, de soberbia, de orgullo, sino de testimonio. Que si algún día alguien pregunta, ¿quién es el que mejor lo hace? Así como reconocían que no había otro como Daniel, que aunque les caiga gordo no puedan negar que tu favor está sobre mi vida y que yo soy una persona íntegra. Que no haya nadie más honesto, más puntual, más esforzado que el pueblo de Dios. Te pedimos esto, Señor, y que tú bendigas a cada familia, y que, de acuerdo a tu promesa de Proverbios 3, Señor, al reconocerte en nuestros caminos y poner en orden cada área de nuestras vidas, ayúdanos a enderezar nuestras veredas. Dile, Señor, ayúdame a enderezar el desastre que he hecho. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.